When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. ¿Desde cuándo ser como una serpiente es algo bueno? Piénsalo un momento. La serpiente engañó a Eva en el Edén. La serpiente es llamada Satanás en Apocalipsis 12, versículo 9. La serpiente es el símbolo del mal, del engaño, de la mentira, de la destrucción. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta a la serpiente como el enemigo de Dios y del hombre. Y sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, mira a sus 12 discípulos a los ojos y les dice, sean como serpientes. Mateo 10, versículo 16. Las palabras exactas, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar ahí? Jesús acaba de usar al animal más odiado de toda la Biblia como modelo a seguir, y lo combinó con la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. Serpiente y paloma, mal y bien, astucia y pureza, en la misma frase, en la misma instrucción, en la misma orden. Y lo que la mayoría de iglesias enseñan sobre este versículo es tan superficial que da vergüenza. Te dicen, hay que ser astutos pero buenos, y ya, eso es todo. Sermón de 3 minutos y pasamos al siguiente tema. Pero cuando abres el griego original, cuando entiendes lo que Jesús realmente dijo, cuando descubres qué significan las palabras que usó y por qué eligió exactamente esos 2 animales, este versículo se convierte en una de las instrucciones más poderosas, más prácticas y más revolucionarias que Jesús jamás dio. Y te voy a mostrar por qué. Pero primero necesitas entender algo fundamental, el contexto, porque este versículo no aparece en medio de un sermón bonito sobre el amor. No aparece después de una parábola sobre ovejas perdidas. No aparece en una conversación tranquila junto al mar de Galilea. Este versículo aparece en el momento más peligroso de la vida de los 12 apóstoles. Jesús está a punto de enviarlos a una misión que, desde cualquier punto de vista humano, es un suicidio. Mateo 10, versículo 1. Jesús llama a sus 12 discípulos y les da autoridad sobre los espíritus impuros y sobre toda enfermedad. Hasta ahí suena bien, suena poderoso, suena como el comienzo de algo glorioso. Pero luego, mira lo que viene. Versículo 5. No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Versículo 7. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 9. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones. Versículo 10. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón. ¿Estás captando lo que Jesús está haciendo? Está enviando a 12 hombres, sin dinero, sin equipaje, sin ropa extra, sin calzado de repuesto, sin bastón de defensa, a predicar un mensaje que las autoridades religiosas consideraban blasfemia, en un territorio controlado por el Imperio Romano, donde los líderes judíos ya estaban buscando destruir a Jesús. 12 hombres, sin nada, contra todo. Y ahora viene lo fuerte. Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Versículo 18.
y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Azotes, tribunales, traición familiar, odio universal, muerte. Esta no es una misión evangelística con guitarra y café. Esto es una operación de infiltración en territorio hostil. Y Jesús lo sabe. Él sabe exactamente a lo que los está enviando. Y por eso, justo antes de describir los horrores que van a enfrentar, les da la única instrucción de supervivencia que necesitan. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta frase no es un consejo. Es un manual de guerra espiritual comprimido en 17 palabras. Y para descomprimirlo, necesitamos abrir el diccionario que casi nadie abre. El diccionario del griego original. Empecemos por la primera palabra clave, la que las Biblias en español traducen como prudentes. En griego es phronimoi, phi, rho, omicron, ni, iota, mu, omicron, iota. Phronimoi viene de la raíz phren, que significa mente, entendimiento, capacidad de pensar. No es sofía, que es sabiduría teórica, abstracta, filosófica. No es gnosis, que es conocimiento intelectual. Phronimoi es algo completamente diferente. Phronimoi es sabiduría práctica, sabiduría operativa. La capacidad de leer una situación y actuar correctamente en tiempo real. Es la inteligencia del general que mira el campo de batalla y sabe exactamente dónde colocar sus tropas. Es la astucia del comerciante que detecta la estafa antes de firmar el contrato. Es el instinto del navegante que lee las nubes y cambia de rumbo antes de que llegue la tormenta. Jesús no les está diciendo, estudien mucho. Les está diciendo, piensen rápido, lean el entorno, anticipen el peligro y actúen con inteligencia estratégica. Y fíjate en algo crucial, la misma palabra phronimoi aparece en Mateo 25, versículo 2, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran phronimoi y 5 eran morai, necias. ¿Y cuál fue la diferencia? Las phronimoi pensaron con anticipación, llevaron aceite extra, previeron la posibilidad de que el novio se retrasara. No fue que fueran más inteligentes en un sentido académico, es que fueron más estratégicas, más previsoras, más preparadas para lo inesperado. Eso es phronimoi. Y Jesús dice, sean así, como serpientes. Ahora, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué no dijo, sed phronimoi como el águila o como el zorro? ¿Por qué eligió precisamente al animal más despreciado de toda la tradición bíblica? Porque hay algo en la serpiente que la mayoría no ve. En hebreo, la palabra para serpiente es nachash, nun, chet, shin, nachash. Y esta palabra tiene 3 significados simultáneos dependiendo de cómo la leas. Como sustantivo significa serpiente. Como verbo significa practicar la adivinación, observar señales, discernir. Y como adjetivo significa brillante, resplandeciente. Pero lo que nos interesa aquí es el verbo. Nachash, como verbo, aparece en Génesis 30, versículo 27, donde Labán dice que ha adivinado, que ha observado señales, que ha discernido que Dios lo ha bendecido por causa de Jacob. La raíz nachash implica la capacidad de leer señales, de interpretar el entorno, de discernir lo que está oculto a simple vista. Y ahora vuelve a Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La palabra que se traduce como astuta en hebreo es arum. Y arum en Proverbios se traduce como prudente, sagaz, inteligente. Proverbios 12, versículo 16. El prudente, el arum, no muestra su enojo.
Proverbios 14, versículo 8. La sabiduría del Arum es entender su camino. Proverbios 22, versículo 3. El Arum ve el mal y se esconde. ¿Ves lo que está pasando? La misma palabra que describe a la serpiente de Génesis 3 es una palabra que en el resto de la Biblia hebrea se usa en sentido positivo. Es la inteligencia práctica que ve el peligro antes de que llegue y toma medidas preventivas. Es la capacidad de discernir qué hay detrás de las palabras de las personas. Es el instinto de autopreservación inteligente. Y hay un juego de palabras en hebreo que es imposible de traducir al español. En Génesis 2, versículo 25, Adán y Eva están arumim, desnudos. En Génesis 3, versículo 1, la serpiente es arum, astuta. Y en Génesis 3, versículo 14, la serpiente es arur, maldita. Arum, arumim, arur. 3 palabras de la misma raíz. La serpiente empieza siendo arum, en una posición de poder sobre la pareja que está arumim, pero termina siendo arur, en la posición más baja de toda la creación. Fíjate en la ironía. La astucia de la serpiente en sí misma no era el problema. El problema fue cómo la usó. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. La usó para engañar, para manipular, para destruir la relación entre Dios y el ser humano. Y por eso fue maldecida. Pero Jesús toma esa misma capacidad, esa inteligencia estratégica, esa capacidad de leer el entorno y anticipar el peligro, y le dice a sus discípulos, úsenla, pero úsenla bien, úsenla para sobrevivir, úsenla para cumplir la misión, úsenla para proteger el Evangelio en un mundo que quiere destruirlo. Lo que Jesús está haciendo aquí es redimir una cualidad que el mundo religioso había condenado por culpa de Génesis 3. La inteligencia estratégica no es mala. Lo que es malo es usarla para destruir. Pero usarla para proteger, para discernir, para sobrevivir en un entorno hostil, eso no solo es bueno. Es una orden directa de Jesús. Y fíjate en algo más que la mayoría pasa por alto. La serpiente en el mundo antiguo no solo era símbolo de astucia. Los padres de la iglesia primitiva observaron algo fascinante sobre el comportamiento de la serpiente que conecta directamente con lo que Jesús estaba diciendo. Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, escribió sobre Mateo 10:16 y señaló que la serpiente, cuando es atacada, expone todo su cuerpo para proteger su cabeza. La serpiente puede perder la cola, puede recibir golpes en el cuerpo, pero protege su cabeza a toda costa, porque ahí está su vida. Y Crisóstomo dice, así deben ser ustedes. Pueden perder bienes, pueden perder comodidad, pueden perder reputación, pero protejan la cabeza, protejan la fe, protejan la doctrina, protejan su relación con Cristo. Eso es lo que no se puede perder. Rábano Mauro, otro padre de la iglesia, añade otra observación. La serpiente busca grietas estrechas para deslizarse y mudar su piel vieja. Así el predicador, pasando por el camino estrecho, se despoja del hombre viejo. La serpiente muda de piel, se renueva, se transforma, y lo hace pasando por lugares estrechos y difíciles. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 14, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La serpiente pasa por la estrechez para renovarse.
El cristiano pasa por la estrechez para transformarse. ¿Ves cómo las capas de significado se van acumulando? La serpiente es phronimoi, porque lee el entorno, porque detecta el peligro antes de que llegue, porque protege lo esencial aunque pierda lo secundario, porque se renueva pasando por la estrechez, porque no ataca primero, pero cuando necesita defenderse es letal, porque elige sus batallas, porque sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, porque conserva su energía para lo que realmente importa. Jesús les estaba diciendo a 12 hombres sin dinero, sin armas, sin protección política, sin respaldo militar. Van a enfrentar lobos, van a enfrentar tribunales, van a enfrentar traición, van a enfrentar muerte. Y su arma número 1 no es la espada, no es la fuerza, no es la multitud. Su arma es phronimoi, inteligencia estratégica, capacidad de leer el entorno, discernimiento operativo en tiempo real. Y ahora viene la segunda mitad, la mitad que equilibra todo, porque sin ella, la primera mitad sería peligrosa. Si darles a tus discípulos la serpiente sola, la usan mal. Y sencillos como palomas. En griego, la palabra que se traduce como sencillos es akeraioi, alfa privativa más keranumi. Alfa privativa significa sin. Keranumi significa mezclar. Akeraioi literalmente significa sin mezcla, no mezclado, puro, sin adulteración. Y esto es donde el asunto se pone fascinante, porque akeraioi no se usaba solo para personas, se usaba para describir metales puros, oro sin aleación, plata sin mezcla, vino sin aguar. Cuando un químico del mundo antiguo decía que una sustancia era akeraios, estaba diciendo que era químicamente pura, sin contaminación, sin elementos extraños. La palabra aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 10:16, en Romanos 16, versículo 19, donde Pablo dice: «Quiero que seáis sabios para el bien y sencillos, akeraioi, para el mal». Y en Filipenses 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, akeraioi, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En los 3 casos, akeraioi significa lo mismo: sin mezcla de mal, sin contaminación moral, pureza de intención absoluta. Y ahora fíjate en la combinación: phronimoi y akeraioi, inteligencia estratégica y pureza sin mezcla. Jesús no dijo solo sean astutos. Si hubiera dicho eso, los discípulos podrían haberse convertido en manipuladores, en políticos, en personas que usan la fe como herramienta de poder. Y no dijo solo sean puros. Si hubiera dicho eso, los discípulos habrían sido ingenuos, fáciles de engañar, fáciles de destruir. La inocencia sin inteligencia es una invitación al desastre. Remigius, otro padre de la Iglesia, lo dijo de una manera que no se puede mejorar. La sencillez sin sabiduría puede ser fácilmente engañada, y la sabiduría es peligrosa si no está temperada con la sencillez que no hace daño a nadie. La serpiente sin la paloma es Maquiavelo. La paloma sin la serpiente es víctima. Jesús dijo: sean las 2 cosas al mismo tiempo, y ese es el equilibrio más difícil de toda la vida cristiana. Pero, ¿por qué la paloma? ¿Por qué no el cordero, que también simboliza pureza? ¿Por qué no la oveja, que ya había mencionado en la primera parte del versículo? ¿Por qué específicamente la paloma? Porque la paloma en la Biblia no es solo un pájaro bonito. La paloma es un símbolo cargado de significado teológico que recorre toda la Escritura de principio a fin. Primera aparición, Génesis 8, versículo 8 al 12. Noé envía una paloma desde el arca después del diluvio. La paloma vuelve la primera vez porque no encontró dónde posarse. La segunda vez vuelve con una hoja de olivo en el pico, la señal de que las aguas habían bajado, la señal de que la destrucción había terminado.
la señal de que había un nuevo comienzo. La paloma es el primer mensajero de paz después del juicio de Dios. El primer indicador de que la reconciliación entre Dios y la humanidad era posible después de la destrucción total. Segundo, la paloma era el único ave que podía ofrecerse como sacrificio según la ley de Moisés. Levítico 12, versículo 6. Lucas 2, versículo 24. Donde los padres de Jesús ofrecen 2 tórtolas en el templo porque no podían pagar un cordero. La paloma era el sacrificio del pobre, la ofrenda del que no tenía nada más que dar. Y Jesús está enviando a sus discípulos sin dinero, sin equipaje, sin nada. Son como palomas. Su ofrenda a Dios es ellos mismos. Tercero, y esto es lo más importante. Mateo 3, versículo 16, el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. El Espíritu Santo descendió como paloma. La paloma es el símbolo visible del Espíritu de Dios, y cuando Jesús dice, sed como palomas, está diciendo algo mucho más profundo que sean inocentes. Está diciendo, lleven consigo la marca del Espíritu. Que la pureza que los caracteriza no sea pureza humana, sino la pureza del Espíritu Santo que vive en ustedes. ¿Me sigues? La paloma no es debilidad. La paloma es la presencia de Dios. La paloma es la fuerza más poderosa del universo manifestada en la forma más suave posible. Pero hay algo más sobre la paloma que la mayoría ignora por completo, y esto cambia todo. En hebreo, la palabra para paloma es Yona. Yod, Vav, Nun, Hei. Yona, ¿te suena? Debería. Es el mismo nombre del profeta Jonás. El profeta que fue enviado a una misión que no quería cumplir. El profeta que huyó en la dirección opuesta. El profeta que fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en la oscuridad antes de ser devuelto a la tierra de los vivos. Jesús mismo conectó a Jonás con su propia muerte y resurrección en Mateo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La paloma lleva en su nombre la profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Jesús dice, sed como palomas, la palabra Yona resuena con el sacrificio, con la muerte que produce vida, con el descenso a la oscuridad que precede a la resurrección. Y la paloma tiene otra característica que en el mundo antiguo era muy conocida. La paloma no tiene vesícula biliar. Los antiguos creían que la bilis era la fuente de la amargura, del rencor, de la ira contenida. Un animal sin bilis era un animal incapaz de producir amargura. La paloma, según la observación antigua, no podía guardar rencor. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Sean como un animal que es incapaz de producir amargura. Sean como un animal que no puede guardar rencor. En medio de la persecución, en medio de los azotes, en medio de la traición, no produzcan bilis, no acumulen resentimiento. No dejen que el veneno de lo que les hacen se convierta en el veneno que ustedes producen. Esteban lo entendió perfectamente. Hechos 7, versículos 59 al 60. Mientras lo apedreaban hasta la muerte, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Serpiente y paloma, no huyó cuando pudo callar. Enfrentó al Sanedrín con un discurso brillante que recorrió toda la historia de Israel y expuso su hipocresía con una precisión quirúrgica. Eso es serpiente, inteligencia estratégica. Pero cuando las piedras empezaron a golpear su cuerpo, no maldijo, no gritó venganza. Oró por los que lo mataban. Eso es paloma,
sin bilis, sin amargura, puro hasta el último aliento. Y fíjate que entre los que sostenían la ropa de los que apedreaban a Esteban, había un joven llamado Saulo, el futuro apóstol Pablo. ¿Crees que Pablo olvidó lo que vio ese día? Un hombre muriendo con inteligencia en sus palabras y pureza en su corazón. Pablo vio serpiente y paloma en acción mucho antes de convertirse, y cuando él mismo se convirtió en apóstol, reprodujo exactamente ese patrón, porque lo había visto funcionar, porque había visto cómo muere un hombre que combina ambas cosas, y esa muerte lo persiguió hasta que Cristo lo derribó en el camino a Damasco. Ahora, hay otro detalle lingüístico que necesitas ver. Jesús usa dos verbos diferentes en este versículo que revelan algo crucial. Yo os envío usa el verbo apostello en griego, que significa enviar con autoridad y propósito específico. Es un término casi militar. Es la palabra de la que viene apóstol. No es ir casual, es ser desplegado en una misión. Pero sed usa el verbo ginomai, que significa llegar a ser, convertirse en, transformarse en algo que todavía no eres. Jesús no está diciendo ya son prudentes y sencillos, está diciendo transfórmense, conviértanse. Ginomai. Este es un proceso activo, una decisión diaria. No van a salir de aquí siendo perfectamente serpiente y paloma al mismo tiempo, pero van a aprender. Van a ir creciendo en ambas direcciones simultáneamente. Van a ir descubriendo cuándo activar la serpiente y cuándo activar la paloma. Y cada situación que enfrenten será un entrenamiento. Y esa es una buena noticia. Porque si sientes que hoy eres más serpiente que paloma o más paloma que serpiente, Jesús no te está condenando. Te está dando una dirección de crecimiento. Te está diciendo, lo que te falta, desarróllalo. Lo que te sobra, equilíbralo. Ginomai. Conviértete en lo que todavía no eres. Y hay algo que necesitas entender sobre el orden en que Jesús lo dice. Primero dice serpiente, después paloma. No es casualidad. Primero necesitas ver el peligro. Después necesitas responder con pureza. Si respondes con pureza sin haber evaluado el peligro, eres un ingenuo. Y si evalúas el peligro sin pureza, eres un manipulador. El orden importa. Lee primero. Responde después. Pero cuando respondas, que tu respuesta sea limpia. Y ahora fíjate bien en la estructura de la frase completa. Jesús no empieza con la serpiente y la paloma, empieza con la oveja y el lobo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hay 4 animales en este versículo: oveja, lobo, serpiente, paloma. Y la combinación no es accidental, es una estructura teológica perfecta. La oveja es lo que los discípulos son por naturaleza: vulnerables, dependientes, incapaces de defenderse por sí mismos. El lobo es lo que el mundo es por naturaleza: depredador, agresivo, hambriento de destruir lo que es débil. Y en medio de esa realidad brutal, Jesús no les dice, dejen de ser ovejas. No les dice, conviértanse en lobos. No les dice, armen un ejército. Les dice, sigan siendo ovejas, pero ovejas con la inteligencia de la serpiente y la pureza de la paloma. Es una fórmula de supervivencia sobrenatural. La oveja que piensa como serpiente no se deja atrapar fácilmente. La oveja que tiene la pureza de la paloma no se contamina con las tácticas del lobo. Y la combinación de ambas cualidades produce algo que el mundo no puede entender. Produce personas que son imposibles de vencer porque no puedes corromperlas y no puedes engañarlas. ¿Quieres un ejemplo bíblico perfecto de este equilibrio? Mira a Pablo. El apóstol Pablo es el ejemplo más claro de serpiente y paloma en acción. En Hechos 23, Pablo está ante el Sanedrín, está a punto de ser condenado. Y mira lo que hace. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio.
varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Ves lo que hizo? Serpiente, pura phronimoi, leyó la sala. Detectó la división entre saduceos y fariseos, y con una sola frase los puso a pelear entre ellos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Pablo tocó el punto de fractura y el Sanedrín entero se dividió. Resultado: Pablo sobrevivió. ¿Fue deshonesto? No. Todo lo que dijo era verdad. Él era fariseo. Él creía en la resurrección. No mintió, no engañó. Usó inteligencia estratégica para proteger su vida y su misión. Phronimoi y akeraioi al mismo tiempo. Astuto como serpiente, puro como paloma. En Hechos 16, Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos. Los han azotado ilegalmente. Son ciudadanos romanos y los han castigado sin juicio. Cuando llega el terremoto y se abren las puertas de la cárcel, ¿qué hacen? No huyen, se quedan. Paloma, pureza de corazón. El carcelero se convierte al evangelio esa noche, pero al día siguiente, cuando los magistrados quieren soltarlos discretamente para que nadie se entere de su error, Pablo dice: no, nos azotaron públicamente sin condena, siendo ciudadanos romanos, y nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, vengan ellos mismos a sacarnos. Serpiente, Pablo usa su ciudadanía romana como escudo legal, obliga a las autoridades a reconocer su error públicamente, y con eso protege a la iglesia naciente de Filipos de futuras persecuciones arbitrarias. Me dices que Pablo no entendió Mateo 10:16. Pablo vivió Mateo 10:16. Y hay otro ejemplo que es imposible ignorar: Daniel. El profeta Daniel en Babilonia es el Antiguo Testamento de este principio. Daniel 1, versículo 8. Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Paloma, pureza sin mezcla, no negociable. Pero mira cómo lo hace. No se para en medio del banquete y grita: esta comida es inmunda, ustedes son paganos. Eso habría sido paloma sin serpiente. Habría terminado muerto el primer día. En cambio, Daniel le propone al jefe de los eunucos una prueba de 10 días. Danos legumbres y agua 10 días y compara nuestro aspecto con el de los demás. Serpiente, inteligencia diplomática, ofreció una alternativa que el funcionario podía aceptar sin arriesgar su cabeza. Resultado: Daniel mantuvo su pureza y ganó favor. Daniel 6, el foso de los leones. ¿Por qué Daniel estaba en el foso? Porque los gobernadores y sátrapas estaban celosos de él. Leían su éxito y lo querían destruir, y buscaron acusación contra él, pero no encontraron ninguna falta porque Daniel era fiel. Akeraioi, sin mezcla de corrupción. No pudieron encontrar un solo error en su administración. Piénsalo. Daniel era el funcionario más poderoso del imperio después del rey. Tenía acceso a fondos ilimitados. Tenía poder sobre provincias enteras, y sus enemigos, que eran decenas de gobernadores y funcionarios buscando activamente algo para destruirlo, no pudieron encontrar ni una sola irregularidad, ni un soborno, ni un favoritismo, ni una decisión cuestionable. Nada. Daniel era paloma pura en un sistema babilónico de corrupción total. Entonces inventaron una ley que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey durante 30 días. Y Daniel, sabiendo que el decreto estaba firmado, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día como lo hacía antes. Paloma y serpiente juntas. No se escondió, no dejó de orar, no se doblegó, pero tampoco hizo una manifestación pública provocadora. No fue a gritarle al rey en la cara, no organizó una protesta, simplemente continuó siendo quien siempre fue. Mantuvo su rutina de oración exactamente igual que antes del decreto, ni más visible ni menos visible que antes. Esa es la clave. Daniel no buscó el martirio, tampoco lo evitó, simplemente siguió siendo fiel.
Y Dios selló la boca de los leones. Y mira lo que pasó después del foso. Daniel 6, versículo 25 al 27. El rey Darío promulgó un decreto ordenando que todos los pueblos temieran al Dios de Daniel. El enemigo quedó destruido, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío. La serpiente sobrevivió, la paloma no se contaminó, y Dios recibió la gloria entre las naciones. Hay otro ejemplo que casi nunca se menciona en este contexto: José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José huyó. Paloma. Protegió su pureza a toda costa, aunque le costó la cárcel. Pero cuando estuvo ante Faraón interpretando sueños, José no solo interpretó, diseñó un plan económico de almacenamiento de grano durante 7 años de abundancia para sobrevivir 7 años de hambruna. Serpiente. Inteligencia estratégica de primer nivel. Y cuando sus hermanos vinieron a comprar grano, José no reveló su identidad inmediatamente. Los puso a prueba, los hizo volver, probó su carácter, discernió si habían cambiado. Y solo cuando confirmó que ya no eran los mismos hombres que lo habían vendido, se rebeló y lloró sobre ellos. Serpiente y paloma en perfecto equilibrio durante años. Discernimiento sin venganza, estrategia sin amargura, inteligencia sin crueldad. ¿Quieres ver el patrón? Los que combinan serpiente y paloma no buscan el conflicto, pero no lo evitan cuando la verdad está en juego. No manipulan, pero saben leer las situaciones. No mienten, pero no revelan todo a todos en todo momento. No son agresivos, pero tampoco son pasivos. Son estratégicos en su acción y puros en su motivación. Y ahora viene algo que nadie te ha enseñado. La conexión más profunda de todo este versículo. ¿Recuerdas la serpiente de bronce de Números 21? Israel pecó contra Dios en el desierto. Dios envió serpientes venenosas. La gente moría. Y Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla sobre una vara. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Una serpiente para curar de las serpientes, veneno para curar el veneno, muerte levantada en un palo para traer vida. Y ahora lee Juan 3, versículo 14, Jesús hablando con Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se comparó a sí mismo con la serpiente de bronce. Él, el Santo de Dios, se identificó con el símbolo de la maldición. Él, que no tenía pecado, fue levantado en un madero como la serpiente fue levantada en una vara. Y al mirarlo, al creer en él, recibimos vida. Entonces cuando Jesús dice, sed como serpientes, hay una capa de significado que va mucho más allá de la astucia. Jesús mismo tomó la forma de la serpiente de bronce. Jesús mismo fue levantado como aquella serpiente. Jesús mismo convirtió el símbolo de la maldición en el instrumento de la salvación y nos está diciendo, hagan lo mismo. Tomen lo que el mundo ve como debilidad, como maldición, como despreciable y conviértanlo en instrumento de redención. No se avergüencen de ser inteligentes, no se avergüencen de pensar estratégicamente, no se avergüencen de discernir el peligro y tomar medidas preventivas. Eso no es falta de fe, es obediencia directa a las palabras de Jesús. Y la paloma que descendió sobre Jesús en su bautismo es la misma naturaleza que debe descender sobre nosotros. La pureza del espíritu, la integridad sin mezcla, la motivación transparente, el corazón que no tiene agenda oculta. ¿Quieres saber la prueba práctica de que estás viviendo Mateo 10:16? Hazte estas preguntas. ¿Eres capaz de ver una situación peligrosa antes de que explote y tomar medidas preventivas, sin que tu motivación sea el egoísmo? Serpiente más paloma. ¿Eres capaz de decir la verdad de una manera que las personas puedan recibirla, sin comprometer el contenido del mensaje?
serpiente más paloma. Eres capaz de proteger a tu familia, tu iglesia, tu ministerio, de personas tóxicas, sin caer tú mismo en la toxicidad, serpiente más paloma. Eres capaz de navegar un entorno laboral hostil, mantener tu integridad, no participar en la corrupción, pero tampoco ser destruido por tu ingenuidad, serpiente más paloma. Eres capaz de discernir cuando una persona te está manipulando con lenguaje espiritual, sin volverte cínico ni perder tu capacidad de confiar en los demás. Serpiente más paloma. La mayoría de los cristianos viven con una sola mitad de este versículo. Algunos son pura serpiente, son los que en la iglesia siempre están calculando, siempre viendo quién les conviene, siempre midiendo las relaciones por lo que pueden obtener. Son inteligentes, son estratégicos, pero no tienen pureza, y la iglesia los detecta, aunque ellos crean que nadie se da cuenta. Otros son pura paloma. Son los que creen todo lo que les dicen, los que dan su dinero al primer predicador que les promete un milagro, los que no cuestionan nada porque creen que cuestionar es pecado. Son puros de corazón, son inocentes, pero son destruidos una y otra vez porque no tienen discernimiento. Jesús no quiere serpientes sin palomas, ni palomas sin serpientes. Jesús quiere el equilibrio imposible, la combinación que solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, porque en tu fuerza humana no puedes ser ambas cosas, pero en el Espíritu puedes ser inteligente sin ser manipulador, puedes ser puro sin ser ingenuo, puedes leer las situaciones sin perder la fe en las personas, puedes protegerte sin cerrarte al amor, y eso nos lleva a la conexión final. Hay un detalle en la frase de Jesús que pasa desapercibido. Jesús dice, «He aquí yo os envío». En griego, «idou ego apostello y más». Yo, enfático. No dice simplemente, «van a enfrentar lobos». Dice, «yo los envío». Es personal, es intencional, es con propósito. Jesús no los está abandonando en un campo de lobos y diciéndoles, «buena suerte». Jesús los está enviando con autoridad, la misma autoridad que Él tiene, la misma autoridad con la que calmó la tempestad, la misma autoridad con la que expulsó demonios, la misma autoridad con la que sanó leprosos. Yo os envío. Eso significa, vayan con mi nombre, con mi respaldo, con mi poder. Los lobos son reales, el peligro es real. La persecución es real, pero yo estoy detrás de ustedes. Y si yo los envío, nadie puede detener lo que yo empecé. La serpiente no es la fuente de su protección. La paloma no es la fuente de su pureza. La fuente de ambas cosas es el que los envía, Jesús. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Cuál de las dos mitades te falta? Conozco cristianos que son toda serpiente. Son los que en la iglesia siempre están calculando, siempre midiendo a quién les conviene acercarse, siempre evaluando qué relación les trae beneficio y cuál no. Son los que saben hablar bonito cuando les conviene, los que siempre caen parados, los que navegan la política eclesiástica como peces en el agua. Pero si les abres el pecho, lo que encuentras adentro es frío, es cálculo, es interés personal disfrazado de espiritualidad. Tienen phronimoi, pero no tienen akeraioi. Son serpientes sin paloma, y la gente a su alrededor los siente, aunque no sepa ponerle nombre. Y conozco cristianos que son toda paloma. Son los que creen todo lo que les dicen, los que dan su dinero al primer predicador que les promete una bendición. Los que cuando alguien les miente a la cara, prefieren creer la mentira porque cuestionar les parece pecado. Los que piensan que ser espiritual significa ser ingenuo. Los que confunden discernimiento con falta de fe. Los que dicen, yo solo confío en Dios, mientras ignoran las señales de peligro que Dios mismo les está poniendo enfrente. Si te pidiera dar un ejemplo de lo que Jesús no quiere, sería esto.
Un cristiano que deja que le roben el ministerio porque no quiere conflictos. Eso no es ser paloma, es ser irresponsable. La paloma no es el animal más débil de la creación. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es débil. Es la fuerza que levantó a Cristo de la tumba. La paloma de Mateo 10:16 no es pasividad, es pureza con poder. Y otro ejemplo de lo que Jesús no quiere: un cristiano que manipula las Escrituras para ganar una discusión teológica, que usa el conocimiento bíblico como arma para humillar a otros, que es brillante en su argumentación, pero venenoso en su intención. Eso no es ser serpiente, es ser la serpiente equivocada. Es ser la serpiente de Génesis 3 en lugar de la serpiente de Mateo 10. La diferencia entre la serpiente de Génesis 3 y la serpiente de Mateo 10 es la paloma. La serpiente del Edén usó la inteligencia para destruir. La serpiente de Jesús usa la inteligencia para proteger. La serpiente del Edén corrompió la verdad. La serpiente de Jesús preserva la verdad, y lo que marca la diferencia es la pureza de intención, akeraioi, sin mezcla, sin agenda oculta, sin veneno. Quiero darte 5 marcadores prácticos, 5 señales de que estás viviendo Mateo 10:16 en tu vida real, no en teoría, en la práctica diaria. Primer marcador: eres capaz de ver una situación peligrosa antes de que explote y tomar medidas preventivas sin que tu motivación sea el egoísmo. Ejemplo: ves que un líder en tu iglesia está tomando decisiones que van a dañar a la congregación. No te quedas callado como una paloma sin serpiente, pero tampoco lo expones públicamente como una serpiente sin paloma. Te acercas en privado, con respeto, con datos, con propuesta de solución. Phronimoi más akeraioi. Si no te escucha, escalas al liderazgo superior. Si nadie te escucha, proteges a los vulnerables. En cada paso, serpiente y paloma juntas. Segundo marcador: eres capaz de decir la verdad de una manera que las personas puedan recibirla sin comprometer el contenido del mensaje. Pablo en 1 Corintios 9, versículo 22. Me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Pablo no cambiaba el mensaje, cambiaba el envase. Con judíos hablaba como judío, con griegos como griego, pero el evangelio era siempre el mismo. La serpiente elige la estrategia de comunicación. La paloma protege la integridad del contenido. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Tercer marcador: eres capaz de proteger a tu familia, tu iglesia, tu ministerio de personas tóxicas, sin caer tú mismo en la toxicidad. Jesús mismo lo practicó. En Juan 2, versículo 24 al 25, Jesús mismo no se confiaba a ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no confiaba en todos por igual. Jesús discernía intenciones. Jesús protegía su misión de personas que no eran de fiar, y no era pecado, era phronimoi. Cuarto marcador:
Eres capaz de navegar un entorno laboral o social hostil, mantener tu integridad, no participar en la corrupción, pero tampoco ser destruido por tu ingenuidad, como Daniel en Babilonia, como José en Egipto, como Nehemías reconstruyendo el muro mientras Sanbalat y Tobías intentaban engañarlo para que bajara. Nehemías 6, versículo 2 al 3. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del valle de Ono. Querían sacarlo de Jerusalén para eliminarlo. Y Nehemías respondió: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros? Serpiente. Detectó la trampa. Paloma. No devolvió mal por mal, simplemente dijo no, y siguió construyendo. Quinto marcador. Eres capaz de discernir cuando una persona te está manipulando con lenguaje espiritual, sin volverte cínico ni perder tu capacidad de confiar en los demás. Esto es quizás lo más difícil de todo, porque cuando te han herido en la iglesia, cuando te han traicionado personas que usaban el nombre de Dios para manipularte, la reacción natural es volverse desconfiado de todo y de todos. Pero eso es perder la paloma. La serpiente detecta al manipulador. La paloma mantiene el corazón abierto a las personas genuinas. Si pierdes la paloma, te conviertes en alguien que ve enemigos en todas partes. Si pierdes la serpiente, te conviertes en alguien que es víctima en todas partes. Necesitas ambas. Mira al propio Jesús en este punto. En Juan 6, versículos 60 al 69, muchos de sus discípulos lo abandonaron después del discurso del pan de vida. Jesús miró a los 12 y les preguntó: ¿también ustedes quieren irse? Era una pregunta directa, sin manipulación, sin culpa, sin chantaje emocional, paloma pura. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero inmediatamente después, en el versículo 70, Jesús dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Serpiente. Jesús sabía quién era Judas. Desde el principio no se engañaba, no era ingenuo. Sabía que tenía un traidor en su círculo más íntimo y aún así lo mantuvo cerca. Lo amó, le lavó los pies, le dio el pan en la última cena. Paloma con ojos de serpiente, amor sin ingenuidad. Y hay algo más que debemos considerar: el contexto histórico inmediato de Mateo 10. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Roma controlaba toda la región con puño de hierro. El gobernador Poncio Pilato había masacrado galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo. Lucas 13, versículo 1 lo menciona. Los celotes organizaban resistencia armada. Los esenios se habían retirado al desierto. Los saduceos colaboraban con Roma. Los fariseos controlaban las sinagogas con reglas que aplastaban al pueblo. Y en medio de ese campo minado político, religioso y militar, Jesús envía a 12 hombres sin formación diplomática, sin conexiones políticas, sin entrenamiento militar. Era absurdo, era irracional, era suicida desde cualquier perspectiva humana. A menos que esos 12 hombres tuvieran una ventaja que nadie más en el mundo antiguo tenía: la combinación de inteligencia estratégica y pureza moral, de astucia sin corrupción, de discernimiento sin cinismo, de sagacidad sin malicia. Y eso es exactamente lo que Jesús les dio con estas 17 palabras. No les dio ejércitos, no les dio dinero, no les dio influencia política. Les dio algo mucho más peligroso para los poderes establecidos. Les dio la capacidad de pensar como el mundo sin ser del mundo, de leer la realidad con precisión quirúrgica y responder con integridad absoluta. Y esto me lleva a algo que nunca he escuchado predicar sobre este versículo, pero que creo que es el punto más importante de todos. Jesús mismo es la serpiente y la paloma. Piénsalo. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Mateo 3:16.
Y en Juan 3:14, Él se compara con la serpiente de bronce de Moisés. Jesús es la paloma que descendió del cielo, y es la serpiente que fue levantada en el madero. Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, era serpiente. Leía sus trampas. Respondía con preguntas que los dejaban sin respuesta. Anticipaba cada movimiento. ¿Es lícito pagar tributo a César?, le preguntaron, esperando que dijera algo que lo condenara ante Roma o ante el pueblo judío. Y Jesús respondió: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Serpiente pura. Una respuesta que ninguno de sus enemigos pudo refutar. Pero cuando la mujer adúltera fue arrojada a sus pies, Jesús era paloma. No condenó, no juzgó. Escribió en el suelo mientras los acusadores se iban uno a uno y le dijo: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Pureza, gracia, misericordia, sin mezcla de hipocresía. Cuando echó a los mercaderes del templo era serpiente, fuerza controlada, acción estratégica, limpieza del lugar sagrado. Pero cuando tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, era paloma, ternura, inocencia, pureza absoluta. Y en la cruz fue ambos al mismo tiempo, la serpiente de bronce levantada para dar vida, y la paloma sacrificada por los pecados del mundo. Porque la paloma era el sacrificio del pobre en el templo, y Jesús, el más rico del universo, se hizo el más pobre de todos para ser nuestra ofrenda. Cuando Jesús te dice, sé como serpiente y paloma, te está diciendo, sé como yo. Mírame a mí, mira cómo yo combiné inteligencia con pureza, mira cómo yo leí las situaciones sin contaminarme. Mira cómo yo enfrenté a los poderosos sin perder la compasión por los débiles. Mira cómo yo navegué un mundo de lobos sin convertirme en lobo. Y ahora entiende esto. La razón por la que necesitas el Espíritu Santo para vivir este versículo es que sin él, la combinación es imposible. En tu naturaleza humana, cuando te vuelves más astuto, te vuelves más duro. Cuando te vuelves más puro, te vuelves más vulnerable. Las dos cosas parecen ir en direcciones opuestas, pero el Espíritu Santo hace lo imposible. Te da ojos de serpiente y corazón de paloma al mismo tiempo. Te permite ver el peligro sin que el peligro te endurezca. Te permite mantener la pureza sin que la pureza te haga ingenuo. 1 Corintios 2, versículo 15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso es serpiente y paloma en una sola frase. El espiritual discerne todo, ve lo que otros no ven, detecta lo que está oculto, pero no puede ser juzgado. No puede ser categorizado, no puede ser predecido, porque opera en una dimensión que el mundo natural no puede procesar. El problema con la mayoría de cristianos no es que sean malos, es que son predecibles. El mundo sabe exactamente cómo van a reaccionar. Si los provocan, se enojan. Si los halagan, bajan la guardia. Si los persiguen, se esconden. Si les prometen poder, se comprometen. Pero un cristiano que piensa como serpiente y vive como paloma es impredecible. No puedes controlarlo porque no puedes comprarlo. No puedes engañarlo porque lee la situación. No puedes destruirlo porque su vida no depende de lo que tú puedas quitarle. Y no puedes odiarlo porque no te hace daño. Eso es lo que Jesús creó con esta frase. Creó personas que el sistema del mundo no puede procesar. Personas que no encajan en ninguna categoría humana. No son agresivos ni pasivos, no son ingenuos ni cínicos, no son débiles ni abusivos. Son algo que el mundo nunca había visto. Son ovejas que piensan como serpientes y brillan como palomas, y los lobos no saben qué hacer con ellos. ¿Sabes qué pasó con esos 12 hombres? Fueron a la misión, sin dinero, sin armas, sin protección, con la única instrucción de ser phronimoi como serpientes y akeraioi como palomas. Y en menos de una generación, el mensaje que llevaban había atravesado el imperio romano de punta a punta.
En 300 años, el emperador de Roma se arrodilló ante el mensaje de 12 pescadores, un recaudador de impuestos y un puñado de hombres sin nada. Los lobos perdieron, las ovejas ganaron, porque las ovejas tenían algo que los lobos no podían entender. Tenían la inteligencia de la serpiente para sobrevivir y la pureza de la paloma para no corromperse. Y tenían al que los envió caminando delante de ellos. Mira cómo murieron. Pedro, crucificado cabeza abajo en Roma, porque dijo que no era digno de morir en la misma posición que su Señor. Serpiente, eligió su postura final. Paloma, la eligió por humildad, no por miedo. Santiago, el hermano de Juan, decapitado por Herodes Agripa. Hechos 12, versículo 2. El primer apóstol en ser martirizado. Pero antes de morir, su predicación había sido tan poderosa que el propio guardia que lo llevaba al cadalso se convirtió y murió junto a él. Serpiente. Su mensaje era preciso, calculado para el impacto máximo. Paloma. Su corazón era tan puro que convirtió a su verdugo. Tomás llegó hasta la India, Bartolomé hasta Armenia, Mateo hasta Etiopía, Andrés hasta el Mar Negro, 12 hombres, sin aviones, sin internet, sin estructura organizacional, sin presupuesto, sin seminarios, sin edificios, sin campañas de marketing. Solo tenían 3 cosas: el mensaje de un crucificado resucitado, la inteligencia de la serpiente para navegar imperios hostiles, y la pureza de la paloma para no contaminar el mensaje con poder político ni ambición personal. Y funcionó. Funcionó tan bien que en el año 313, el emperador Constantino tuvo que reconocer oficialmente a la fe que 12 ovejas habían plantado en medio de los lobos más poderosos de la historia. Crisóstomo lo resumió así: no os desaniméis, aunque seáis enviados al medio de los lobos, porque yo soy capaz de hacer que no sufráis ningún daño, y que no solo prevalezcáis sobre los lobos, sino que os hagáis más temibles que los leones. Más temibles que los leones, 12 ovejas, con mente de serpiente, con corazón de paloma y con el poder del que las envió. Eso es Mateo 10:16. Y hoy, ese mismo Jesús te está diciendo lo mismo a ti. Mira a tu alrededor, mira tu trabajo, tu familia, tu ciudad, tu iglesia, tu generación. Estás en medio de lobos, el peligro es real, la presión es real. Las trampas son reales, las mentiras son reales, las manipulaciones son reales. Las personas que usan el nombre de Dios para destruir a otros son reales. Las ideologías que quieren redefinir la verdad son reales. Los sistemas que premian la corrupción y castigan la integridad son reales. Pero tú no estás solo y tú no estás desarmado. Tienes la mente de la serpiente. La capacidad de leer situaciones, de discernir intenciones, de anticipar peligros, de pensar estratégicamente, de proteger lo esencial aunque pierdas lo secundario. Y tienes el corazón de la paloma, la pureza que viene del Espíritu Santo, la integridad que no se negocia, la motivación transparente que no tiene agenda oculta, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la capacidad de amar a tus enemigos sin amargura. No necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el más rico, no necesitas ser el más popular, no necesitas ser el que habla más alto ni el que tiene más seguidores. Necesitas ser Phronimoi y Akeraioi. Necesitas la mente que lee la situación y el corazón que responde con pureza. Y necesitas recordar quién te envió, porque si Él te envió, los lobos no son tu problema. Tu problema es asegurarte de que cuando llegues al final de la misión, hayas sido fiel a las 2 instrucciones, que hayas pensado con inteligencia y que hayas vivido con pureza, que hayas protegido tu cabeza como la serpiente y que hayas mantenido tu corazón limpio como la paloma. Porque al final del camino, Jesús no te va a preguntar cuántos lobos te atacaron. Te va a preguntar, ¿fuiste serpiente y paloma
¿Usaste la inteligencia que te di para proteger mi evangelio? ¿Mantuviste la pureza que mi espíritu te entregó? Mateo 10:16. No es un versículo bonito para decorar una pared. Es el manual de supervivencia más compacto y más poderoso que jamás se ha dado a un grupo de personas en toda la historia de la humanidad. 17 palabras que contienen todo lo que necesitas para navegar un mundo hostil sin perder tu fe ni tu integridad. Sé serpiente, sé paloma, y nunca olvides quién te envió. Si este mensaje te impactó, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres seguir descubriendo los mensajes más profundos y poderosos que Jesús dejó escondidos en sus palabras, hay un video en la pantalla ahora mismo que va a cambiar completamente la forma en que lees los evangelios. Te recomiendo que lo veas.